Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, de Tierra Santa. soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. A veces pierdo, a veces gano, pero no es en vano morirme por la tierra que amo. Y si los de afuera preguntan cómo me llamo, mi nombre es latino y mi apellido americano. Si preguntan quién soy, qué llevo, a dónde voy, soy de Tierra Santa. Soy de donde nací, donde voy a morir, mi Tierra Santa. ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Informe del Sur. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Nosotros, como siempre, comenzamos aquí en la TV Cooperativa este resumen contándoles un poco la realidad de nuestra Latinoamérica. Y esta semana vamos a comenzar con la sesión del Parlasur que se llevó a cabo el lunes 7 de agosto en Montevideo, donde está su sede, donde el representante pampeano Nelson Nicoletti disertó, expuso frente al Parlamento y reclamó mayor eficiencia en el funcionamiento del Parlasur para superar trabas de su reglamento que impiden resolver distintas situaciones, como por ejemplo que el parlamentario Pepín Rodríguez Simón, parlamentario del PRO por Argentina, lleva prófugo de la justicia casi un año y aún no se ha podido expulsar del organismo. Lo vemos. Es un gusto, compañero vicepresidente de Bolivia, que sea usted quien me dé la palabra. Hago votos para el pronto ingreso de Bolivia como socio pleno del Parlamento del Mercosur. Y quiero ser muy enfático también en darles la bienvenida a los colegas parlamentarios de Paraguay que recién han hecho su ingreso a este Parlamento, no sin lamentar profundamente que Paraguay, que fue una nación pionera en los países fundadores del Parlasur, fue pionera en la elección directa de sus representantes, haya debido, por las razones que ellos saben y a las que tienen derecho, dejar esa opción que está marcada por el reglamento del Parlasur, que debemos estar aquí sentados en estas bancas por imperio de la elección directa de los pueblos que forman parte del Parlasur. Por eso digo y reitero, darles la mejor bienvenida, aún con esta salvedad. Porque además yo soy parlamentario peronista de la provincia de La Pampa de Argentina, justamente de los pocos parlamentarios que quedamos aquí desde el 2015. Y decirles que en este diciembre próximo ingresará a este recinto la nueva delegación de parlamentarios de Argentina, a la que además de anticiparles la mejor gestión, también quiero hacer votos para que se sientan dignificados por la gestión del gobierno argentino, que no tuvo con nosotros, que fue abonar sus dietas, que no significa el sueldo, significa tener el respeto que la investidura representa, significa cumplir con la ley de Argentina, significa cumplir con el reglamento del Parlasur. Y digo, hago votos para que eso suceda, también para que este compromiso que recién los colegas paraguayos hicieron pueda de alguna manera ir alcanzando ribetes de realidad, porque es muy difícil para un organismo como este, en el que no hemos debatido en el desprestigio y la mala imagen, que recuperemos una buena imagen,
que se reconcilie con las sociedades si la verdad nuestro propio reglamento atenta contra cualquier intento de acción en este sentido. Solo con ver que el órgano rector del Mercosur atiende poco y nada las recomendaciones que se hacen en el Parlasur, como tantas veces los colegas han denunciado aquí. Con solo ver que nuestro reglamento nos impide realmente funcionar de manera fluida para llegar a situaciones ridículas como la que estamos soportando, que un integrante del Parlasur lleva casi prófugo un año y no podamos resolver esa cuestión para decir si está bien o está mal a un proyecto de nuestra bancada, en el sentido de que no debiera estar aquí. Sin embargo, esas exigencias reglamentarias absolutamente absurdas a esta hora impiden una solución. Pero también digo que los países que integramos el Parlasur no se están realmente distinguiendo por la voluntad de cumplir con aquellos acuerdos al que me refería al comienzo, por ejemplo, a provocar las elecciones directas para los parlamentarios del Parlasur, con la ironía de que los únicos electos somos los argentinos, pero no cobramos las dietas. Dicho esto con algún humor, por otra parte. Pero señalaba esta cosa porque no son cuestiones que ayuden a mejorar esa imagen, ni mucho menos a acelerar los objetivos por los cuales estamos aquí, que son precisamente la de provocar la integración regional y todos estos propósitos que ratificamos y que creemos absolutamente vigentes. Siempre nos defendemos diciendo que estos procesos de integración son lentos, nos comparamos con Europa, bueno, pero la verdad, si no hacemos nada en concreto, colegas parlamentarios, esta dilación en este proceso de achicar las dificultades para alcanzar algún tipo de eficacia en nuestro trabajo se hace muy largo y verdaderamente las sociedades quieren ver reflejado aquí el resultado de la gestión. Nosotros estamos arribando ya a los 8 años y la verdad que más allá de la voluntad infinita que le pusimos, no son tantos los resultados. Gracias y disculpe, señor presidente. Nos siguen en nuestras redes sociales, como siempre, en nuestra fanpage de Facebook y en nuestro canal de YouTube. Nosotros ahora hacemos la primera pausa y enseguida volvemos con más información. Abrimos este segundo bloque recordándoles que estamos dentro de la veda electoral, por eso no tocamos temas políticos. Veda electoral que en próximas horas, obviamente, definirá a los candidatos que lleguen con los porcentajes necesarios para enfrentar las elecciones de octubre. Mientras tanto, seguimos con más noticias y ahora vamos a Belém, en Brasil, donde se llevó a cabo la cumbre de la Amazonia, en donde 8 países de la región discuten precisamente acuerdos para la protección de la selva tropical más grande del mundo. Lo vemos. Se busca y se emite un mensaje de unidad, pero aún no se logra acordar un objetivo común contra la deforestación. En Belém, Brasil, 8 naciones sudamericanas se reúnen en una cumbre de 2 días para preservar la Amazonía. Los asistentes lograron emitir el Acuerdo de Belém. Dicho pacto sienta las bases para controlar la minería ilegal y la deforestación, crea un panel científico y afirma los derechos de los indígenas. Pero este pacto no incluye el compromiso común de detener la deforestación para 2030. Liderados por el presidente Lula da Silva, Brasil y Colombia se han unido, pero Venezuela y Bolivia se han mantenido al margen. Para las ONG, la cumbre es una oportunidad perdida. Sin embargo, el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil prefirió ver el lado positivo. No va a separar la región y En absoluto, no dividirá a la región.
ha habido un acuerdo y un entendimiento. Desmatamento. El propio Lula no hizo ningún comentario sobre el acuerdo tras su publicación. El mandatario ha vendido a nivel internacional una imagen de ser defensor de la selva amazónica con políticas medioambientales más estrictas que las de su predecesor. Pero Brasil no se ha pronunciado definitivamente sobre la prohibición de nuevos proyectos de explotación de petróleo en el Amazonas por parte de la empresa estatal Petrobras. El presidente de Colombia, que tiene las opiniones más progresistas y ecologistas de los países de la cuenca amazónica, abogó por poner fin a la explotación de petróleo. Yo creo que ya ni siquiera es suficiente llegar a deforestación cero. La solución está en dejar el carbón, el petróleo y el gas. Sin un acuerdo común sobre el petróleo o la deforestación, la cumbre se quedó corta en sus objetivos climáticos más ambiciosos, pero sus defensores esperan que siga siendo un importante paso hacia adelante para salvar la mayor selva tropical del mundo. Y en relación a esta cumbre de la Amazonia, donde hay 8 países de la región que discuten acuerdos para la protección de esta selva, vamos a escuchar el análisis de Pedro Brieger sobre la misma. Lo vemos. Es un claro ejemplo de que el pulmón del planeta no solamente es interés de aquellos países que tienen frontera en la Amazonía o tienen intereses concretos en lo que sucede en esa región. Lula da Silva abrió la cumbre planteando el problema y los intereses en primer lugar de sus países. Pero hay que recordar, obviamente, que la Amazonía está en la mira de Estados Unidos por un interés geoestratégico y político y obviamente también por Europa, por cuestiones del cambio climático, del medio ambiente y por su histórica intervención. Siempre hay que recordar que América Latina fue colonizada por potencias europeas. Siempre hay que recordar que las grandes empresas europeas son las que llevaron adelante los procesos de deforestación y de destrucción de todo aquello que había o hay en la Amazonía solamente por sus intereses económicos. Entonces, no es extraño que ahora veamos a los diferentes países reunidos tratando de ver los problemas del cambio climático, los problemas de los pueblos originarios, los problemas de qué hay en esas tierras, en esos ríos, la biodiversidad, pero también la intervención crítica, como siempre, de algunas potencias europeas que ponen condiciones para ayudar a América Latina en clave de lo que a ellos les interesa. Y en clave de sus intereses siempre hay que pensar que también están los intereses económicos, para no hablar de los geopolíticos estratégicos. Hay que recordar también que todavía Francia tiene un territorio en América del Sur, que es la Guyana Francesa, que es una base aeroespacial fundamental para Francia. Hay que recordar también que Estados Unidos ha intervenido una y otra vez con golpes militares, con ayuda militar a los sectores más reaccionarios y vinculados al narcotráfico para imponer su orden. En este contexto tiene décadas el Plan Colombia y en ese momento a los norteamericanos no les interesaba si se fumigaba o si se destruía el medio ambiente por los objetivos políticos, estratégicos de geopolítica. Ahora bien, hay un cambio fundamental en Brasil. Ya no está Bolsonaro, que le podía rendir pleitesía a los norteamericanos o a los europeos, aunque en menor medida a los europeos. Ahora está Lula, que plantea: vamos a defender lo que es nuestro, lo que nos interesa. Y en ese sentido, en primer lugar, están los intereses de los países latinoamericanos que conformamos la Amazonía, que la compartimos y donde hay que contemplar el tema de los pueblos originarios con una visión muy diferente de la que plantean los europeos, que todavía ni siquiera pidieron perdón de los exterminios del pasado. Bueno, y en Perú sigue el descontento generalizado y están promoviendo el adelanto de elecciones ya, el cual, bueno, tiene nuevas elecciones generales a corto plazo ante la crisis política y social que vive ese país desde la asunción de Dina Boluarte. El proyecto es impulsado por el Comité Nacional Iniciativa Ciudadana. Busca recolectar nada más y nada menos que 75.000 firmas para que su propuesta sea validada por la OMPE y de esta manera llegar al Pleno del Congreso. Vemos lo que pasa en Perú.
El descontento contra el gobierno de Dina Boluarte y el Congreso cada día se incrementa más. Ante esta crisis política, un grupo de ciudadanos creó un comité nacional para exigir el adelanto de elecciones, una demanda que la población viene exigiendo desde hace meses y que hasta el día de hoy no ha sido atendida por las autoridades. En el Perú, el 90% quiere que se vaya al Congreso, el 70% rechaza, el 80% rechaza a la Presidente y el 76%, según los sondeos de opinión, quieren adelanto de elecciones. De las 76.000 firmas que se requieren, en este momento estamos cerca del 40%, nos quedan unos meses por delante y seguramente lo vamos a conseguir de sobra. Y una vez que lo consigamos de sobra, lo que queremos es que este Congreso lo agende, lo discuta, porque va a ser su obligación. No va a ser una propuesta de un congresista que lo puede mecer, que lo puede postergar. Va a ser el pedido de miles de ciudadanos que queremos que se larguen pronto. Esta iniciativa, la cual ya cuenta con la aprobación de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, OMPE, ha recolectado hasta la fecha más de 45.000 firmas. No estamos pensando derrocar a la Presidenta de la República, sino pedirle que se convoque elecciones según lo manda la Constitución. Lo puede hacer ella con una renuncia voluntaria o lo puede hacer la ciudadanía recogiendo 2.500.000 firmas. Estamos en la primera etapa, que es la aceptación del referéndum por parte del Congreso, etapa en la cual el recojo de firmas va acompañado de movilizaciones populares y también de una presión social y mediática fuerte para lograr el objetivo. ¿Cuál es la razón? De que el país no puede seguir dividido como está. 80% de la población, 82% en realidad, no quiere a esta presidenta. Y peor aún es el rechazo al Congreso, que llega a más del 90%, ¿no? El adelanto de elecciones es el pedido más urgente de la población, por lo que esta iniciativa se ha convertido en el camino constitucional más rápido para que se cumpla esta demanda. Y esta iniciativa, sobre todo, es efectivamente demostrarle a los poderes que la ciudadanía tiene un rol necesario y que está ejerciéndolo actualmente. Que hay un clamor popular que está pidiendo adelanto de elecciones y es necesario que el Congreso, como ente legislativo y representativo del pueblo, tenga que tomarlo en consideración. Con esto hacemos una nueva pausa y ya regresamos con más información. Gracias. Continuamos desde Jujuy. Llegó a Buenos Aires el tercer Malón de la Paz y llegó hace más de una semana. Esperan ser recibidos por la Corte Suprema de Justicia y ahora vamos a escuchar a algunos de sus protagonistas. La situación actual acá es que, por ejemplo, no tenemos respuesta, no tenemos audiencia con la Corte Suprema. En Jujuy directamente no hay justicia, por eso tuvimos que hacer el tercer Malón de la Paz. Allá nuestros abogados están siendo detenidos. Lo que necesitamos es que caiga la Constitución porque ya está vigente y ya se puede aplicar. O sea, ya no tenemos el derecho a la protesta, no tenemos el derecho a las tierras, no tenemos el derecho al agua, es la criminalización de las protestas. Podés ir preso, acusado de sedición, penado horriblemente, 25 años de cárcel. Que esto sea el puntapié para que toda la Argentina se levante, todos los pueblos originarios. Nosotros tenemos que ser un país plurinacional. Tenemos tanta etnia, solo somos usados cuando tenemos ocasiones utilizados para el turismo. Nosotros, Jujuy es netamente eso. Los pueblos originarios solo sirven para sacarse la foto, nada más. Cuando hay que dialogar por tierras y derechos no lo tenemos. Y a nivel nacional mucho menos, no tenemos una ley de cupo en donde digan tiene que haber partidos indígenas, sí o sí, en el Congreso. Porque hace 8 años que no protestamos. Y lo que pasa en Jujuy es que vivíamos en un pueblo callado. Pero esto ya no se puede soportar más. Y en Ecuador, el presidente Guillermo Lasso declaró el estado de excepción por 60 días tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio y también para garantizar las elecciones anticipadas el próximo 20 de agosto. Estado de excepción en Ecuador por 60 días. Esa fue la decisión tomada el jueves por el presidente Guillermo Lasso tras el asesinato del candidato Fernando Villavicencio, lo que le permite movilizar a militares en las calles. La medida busca garantizar la realización de las elecciones generales anticipadas del 20 de agosto, por lo que las Fuerzas Armadas y la policía redoblarán la seguridad en los recintos electorales.
Ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. Al contrario, estas se tienen que realizar y la democracia se tiene que fortalecer. El candidato centrista, que marchaba segundo en intención de voto, fue baleado el miércoles al salir de un encuentro con simpatizantes en un colegio de Quito. Un presunto atacante también murió a causa de un cruce de balas con personal de seguridad. 6 personas han sido detenidas por el atentado, que dejó además casi una decena de heridos. Este es un crimen político que adquiere un carácter terrorista y no dudamos que este asesinato sea un intento de sabotear el proceso electoral. Buenas noches, pueblo ecuatoriano. En un video difundido en redes sociales, un grupo de personas encapuchadas y con armas de fuego que se hacen llamar los Lobos reivindicó el ataque. Nosotros, la organización Los Lobos, asumimos la responsabilidad de los hechos suscitados la tarde de hoy y se volverá a repetir cuando los corruptos no cumplan su palabra. Tú también, ya Topi, maldito chuche tu madre, cumple tu palabra. Si no cumple tu promesa, ya Topi, será el siguiente. ¡Lobo, lobo, activo! Ecuador afronta en los últimos años una oleada de violencia vinculada al narcotráfico y la tasa anual de homicidios casi se duplicó en 2022. Y ahora vamos a Guatemala porque Luis Almagro, el secretario general de la Organización de los Estados Americanos, OEA, visitó Guatemala en el medio de la crisis institucional que vive ese país. Venimos siguiendo el camino hasta los comicios en el que se definirá un nuevo presidente mediante un balotaje, dijo, y ahora vamos a ver qué dejó la visita de Almagro en Guatemala. De manera sigilosa y en medio de polémicas por la secretividad de sus reuniones, se marcha de Guatemala Luis Almagro, secretario general de la Organización de Estados Americanos, luego de reunirse con el presidente Alejandro Yamatei y su gabinete de gobierno y otros sectores de la sociedad. La visita de Almagro deja dudas sobre el abordaje de la severa crisis institucional y electoral que vive el país, pero además ya se han generado acciones polémicas dentro del marco de la visita. Esperamos que efectivamente sea objetiva la visita. Consideramos que el día de ayer, al haberse prestado a revisar los expedientes que aún están en reserva por parte del MP en relación al movimiento político Semilla, se violó el procedimiento y creo que hay alguna ilegalidad que la OEA deberá responder también sobre esa situación. La visita fue una invitación del presidente, quien afirmó en un comunicado que garantizarán y respetarán los resultados de las elecciones en segunda vuelta programadas para el próximo 20 de agosto. En las reuniones que sostuvo Almagro a puerta cerrada está la realizada con los candidatos que pasaron a segunda vuelta y el sector económico. La Asociación de Periodistas de Guatemala le mostró su preocupación por la represión estatal en contra de la libertad de prensa y de expresión, sobre todo en los 2 últimos meses. 120 ataques, limitaciones y denuncias de periodistas que elevan a 521 denuncias durante el actual gobierno, de enero de 2020 a julio de 2023. Dice el informe que para esta fecha se superó el número de agresiones reportada en el 2022. Al gremio de periodistas se unió el cardenal Álvaro Ramazzini, quien es parte de la Convergencia Nacional de Resistencia, que aglutina a varias organizaciones civiles que luchan por los derechos humanos y que ven una seria amenaza del rompimiento del orden constitucional con la intención de evitar que Bernardo Arévalo del partido Semilla llegue a la presidencia. Nosotros insistimos que sobre todo es imperativo defender la democracia y que esto es de suma urgencia para mantener y lograr una paz social entre los guatemaltecos. Hicimos un análisis de lo que ha sido el proceso electoral, con las anomalías, con las subjetividades. El partido Semilla ha sufrido una férrea persecución desde el Ministerio Público, encabezada por la fiscal general Consuelo Porras y el fiscal especial contra la impunidad Rafael Curruchiche, quienes junto a otros poderes paralelos están haciendo todo lo posible por entablar procesos penales contra Semilla y evitar que lleguen a la segunda vuelta.
Y aquí cerramos, como cada semana, nuestra edición de Informe del Sur, donde le contamos lo que sucede, la realidad de nuestra Latinoamérica en estos 30 minutos. Muchas gracias, que la pasen muy bien. Nos encontramos Dios mediante la semana que viene. Enteros de labios quebrados, zamponios y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, versos, versos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra. Ese es su respiro. Siento que en el viento huyen, trayendo amores y silencios de las peñas que encierran el sol en tu corazón. Zamponios y quenas sonando, antiguo respiro en la boca, besos, besos de mi raza. Perdido en la noche en silencio, la tarde que se hace distancia, misterios que el tiempo descifra, ese es su respiro.